Estamos aquí para analizar lo que está sucediendo en el mercado y, en la medida de lo posible, ayudar a la toma de decisiones de nuestros telespectadores. Momentum de la economía y los mercados con Gonzalo Lardíez, gestor senior de renta variable europea en Adbank. Hola Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y con Daniel Sancho, responsable de inversiones en Mafre Gestión Patrimonial. Hola Daniel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bueno, hasta los que pensáis únicamente en el largo plazo, prácticamente en el largo plazo, Daniel, estos días hay que seguir al mercado también muy atentamente porque, bueno, es que de un día para otro cambia mucho la película, ¿eh? Hoy estamos ya con un rebote, bueno, pues ahí andan los analistas técnicos diciendo que se puede activar, que puede extenderse durante unos cuantos días, pero que no va a tener demasiada continuidad. Bueno, en fin, el panel del mercado que sigue estando un poco ciclotímico, ¿no? En el mismo día podemos ver importantes caídas, subidas y bajadas. Sí, desde el punto de vista, como decías, ¿no? El tema del plazo obviamente es importante y lo que nosotros intentamos desde aquí es hacer ver a los clientes que de verdad pues hay que tratar las inversiones en activos más arriesgados pues como poco a 5 años o diríamos que más, ¿no? Pero lo que está claro es que el mercado tenemos que estar atentos, a ello nos dedicamos y hay que estar viendo las pantallas continuamente y sobre todo porque te puede mandar señales, ¿no? A día de hoy, ¿qué señales nos puede estar dando el mercado? Por un lado, está claro que tenemos bastante incertidumbre, ¿no? La volatilidad siempre se ha asociado a incertidumbre y la verdad es que la volatilidad está siendo espectacular durante todo el año, sobre todo en estas últimas semanas, pero no solamente es que estamos teniendo volatilidad en lo que estamos acostumbrados, ¿no? Que es la renta variable o lo que es el mercado de acciones, sino que también este año está siendo muy fuerte la volatilidad en la parte de la renta fija, ¿no? En aquellas carteras que tengan algo de duración y alguna sensibilidad algo más alta a la variación en los tipos de interés, pues la verdad es que están teniendo una volatilidad absolutamente extraordinaria, ¿no? Estas carteras que estén controladas por volatilidad en los rangos más prudentes, pues probablemente estén teniendo algunos sustos y es lo que hay que tener mucho cuidado desde el punto de vista del asesoramiento, ¿no? En que la renta fija es muy importante el tenerla en las carteras, pero hay que entenderla muy bien y muchas veces es poco intuitivo, ¿no? De hecho, la semana pasada hemos tenido, pues nos ha mandado ciertos mensajes el mercado de renta fija en el cual, pues no acaba de creerse, ¿no? Las cifras de crecimiento o las subidas de tipos de interés. Me refiero en el más largo plazo, ¿vale? En el corto plazo sí que está más claro que a día de hoy pues, los mensajes de los bancos centrales son blanco y en botella y han dicho que van a pelear contra la inflación y eso nos ha dado bastante visibilidad en el corto plazo. Pero en el largo plazo, que es donde de verdad pues, entran factores no solamente de subidas de tipos de interés por parte de los bancos centrales, sino también de crecimiento y de movimientos más a largo plazo. La semana pasada sí que tuvimos ciertos mensajes algo más confusos en el sentido de que la renta fija en el largo plazo fue algo más activo refugio, ya que cayeron los tipos de interés de manera importante en los plazos largos, lo cual nos viene a decir que el mercado empieza a tener dudas, ¿no? De cómo puede afectar estas medidas más cortoplacistas de subidas de tipos o esta inflación en el consumo y lo que es en el crecimiento, ¿no? Que todos a día de hoy son las dudas que tenemos, ¿no? De cómo puede afectar la situación actual en las cifras más a medio plazo en cuanto a pues, que si haya recesión o que si baje el crecimiento de manera importante, que eso es lo que yo creo que el mercado a día de hoy es las dudas que tiene, ¿no? La semana pasada, Gonzalo, la verdad es que se juntó todo de golpe. Por un lado, bueno, pues alertas económicas, noticias negativas que tenían que ver con el crecimiento, por supuesto con la inflación. Por otro lado, teníamos ese terremoto, las criptodivisas, el crash de Bitcoin y compañía. Y luego también esa debilidad, ¿no?, de las grandes tecnológicas del Nasdaq. La verdad es que se juntó todo un poco. Esta semana parece un poco ya que las aguas, eso, un poquito, bajan más calmadas, desde luego, claro, después de los fuertes golpetazos y los palos que nos llevamos la semana pasada, también era lo esperado. Bueno, la verdad es que estábamos a principios de mayo y el Nasdaq ya se había colocado con un menos 30 en el año. Momentos anteriores donde parecía que era todo lo contrario, que hace no demasiado tiempo pues cualquier noticia o cualquier
escenario que se pusiera sobre la mesa, pues quedaba prácticamente en un segundo plano, porque el principal driver de los mercados eran las políticas de los bancos centrales, y esa liquidez pues hacía que al fin y al cabo acabase llegando a prácticamente todos los activos. Y ese es el nuevo paradigma que realmente tenemos sobre la mesa, que son políticas de bancos centrales con la Fed a la cabeza, que han estado pues fuera de toda la ortodoxia tradicional durante 14 años. Ayer mismo, estos días, hablaba, que hace tiempo que no se le oía hablar, Ben Bernanke, que venía a decir más o menos que quizás la Fed había actuado demasiado tarde, precisamente porque esa actuación, una de las primeras incidencias que tenía, pues era en la liquidez y podía afectar a los mercados. Al final, pues quizás van demasiado tarde con el inicio de normalización de política monetaria, esa retirada de estímulos y de liquidez, y realmente era lo que había sustentado en gran parte pues muchas valoraciones de muchos valores durante mucho tiempo. Por mucho que las valoraciones fuesen exigentes en Tesla o en las grandes tecnológicas americanas, pues digamos que los fundamentales o esos ratios quedaban en un segundo plano, porque siempre iba a haber liquidez que sustentase esos valores. Entonces estamos en un escenario totalmente nuevo, un escenario que no habíamos visto, un escenario con unas tasas de inflación que corresponden más a otras épocas, y donde pues la capacidad de los bancos centrales para manejarse en ellas, pues habrá que ver en los próximos meses cuál es la evolución. La pregunta que subyace de fondo, Gonzalo, es algo de lo que hemos hablado, y tú en concreto, a lo largo de tus intervenciones, y es el hecho de qué va a pasar cuando el principal comprador, que es la Reserva Federal, deje de comprar bonos, ¿no? Dejen de sostener al mercado. Esto viene al hecho de que también se está hablando de que empiezan a aparecer algunas ventanas de oportunidad al mercado de renta fija, pero no sé, yo, sin ser evidentemente ningún experto, si el bono español, por ejemplo, a 10 años está en el 2% y tenemos una inflación aquí en España en el 7%, es de suponer que la rentabilidad de ese bono no se va a quedar en el 2%, por lo tanto todavía queda margen para que continúe cayendo el precio. Pero bueno, insisto, la pregunta que subyace un poco es, parece que el mercado, claro, le va a costar mucho asimilar el hecho de que empiecen a retirarse los principales compradores, que son los bancos centrales, y ahí es donde surge la duda de si el mercado va a ser capaz de responder y de aguantar. Bueno, al fin y al cabo, esos vasos comunicantes que siempre ha habido entre renta fija y renta variable parece que otra vez volverán a funcionar, porque realmente durante mucho tiempo no han existido. Subía prácticamente todo porque la liquidez llegaba pues a prácticamente todos los mercados. Entonces habrá un momento donde la rentabilidad de los bonos pues llegarán a un cierto nivel, donde empezarán a cobrar cierto atractivo, pues precisamente por un proceso de normalización como el que se está produciendo. Ahí se empezarán otra vez a descontar escenarios macro, escenarios de crecimiento, escenarios donde a lo mejor la renta variable y los resultados de las compañías pueden estar un poco más castigados o más débiles, y en ese momento pues la renta fija vuelve a cobrar valor. Respecto a las tasas de inflación, yo creo que sucede un poco como a veces con los ratios de PER, que se utilizan muchas veces, o utilizamos muchas veces lo que se denomina el PER de Shiller, que el PER de Shiller lo que hace es normalizar esos ratios de valoración teniendo en cuenta el ciclo en la parte del ciclo en el que estamos. Con lo cual, a veces unas compañías parecen excesivamente caras o baratas, pero realmente hay que normalizarlo y tenerlo en cuenta en qué momento del ciclo estamos. Esto, por ejemplo, ha funcionado, y ahora mismo está sobre la mesa, con las compañías de más industriales, las mineras, las Arcelor y demás, que ahora están cotizando con ratios que parecen muy atractivos, de 3-4 veces beneficios, pero que eso también hay que normalizarlo. Entonces, esto mismo que se hace con los beneficios, normalizarlos, esos ratios o esos múltiplos de beneficios conforme a qué parte del ciclo estamos, yo creo que también hay que empezar a hacerlo con la inflación, y desde luego normalizar el que estamos en unos ratios de inflación que desde luego no son sostenibles, salvo que suceda algún tipo de evento geopolítico, cualquier tipo de shock que realmente altere todo el funcionamiento de la economía. Realmente por oferta y demanda realmente no se sostiene el que tengamos los datos de inflación que estamos teniendo en la actualidad, y ya sea por proceso de normalización de ciertas dinámicas o por incluso un cierto enfriamiento económico, es esperable, habrá que ponerle fecha, que las tasas de inflación en próximos meses se vayan normalizando. Lo teníamos el año pasado, por ejemplo, con el petróleo, el inicio de la pandemia. El petróleo llegó a cotizar en negativo, que es algo que, bueno, podíamos tener algunas dudas desde el punto de vista conceptual, se materializó, pero es algo que había que normalizar. El petróleo no puede estar cotizando en negativo. Entonces, esos datos de inflación realmente están siendo un poco tercos.
están durando más de lo que se esperaba, pero también yo creo que hay que hacer un proceso de normalización y realmente esa es la parte compleja. ¿Cuál es un escenario neutral y cuáles serían los datos de inflación, digamos, de velocidad de crucero de la economía? Porque las distorsiones en los últimos meses han sido muchas y muy variadas. Hablando de distorsiones, ¿los bancos centrales son los grandes y principales culpables de todo lo que ha sucedido con las criptos y también con las valoraciones que han alcanzado determinadas compañías del Nasdaq o las Big Tech en Estados Unidos? Ahí os dejo un poco también la pregunta. Gonzalo. Bueno, cuando la liquidez es como un torrente que tiene que buscar al fin y al cabo salida por algún sitio. Y en gran parte uno de los principales motivos, ya no solamente de las valoraciones que había en la renta variable, sino también en la renta fija, donde ya nos hemos acostumbrado a tener el boom alemán cotizando en negativo durante mucho tiempo y lo hemos llegado a normalizar cuando es algo totalmente extraordinario. El tema de las criptos yo creo que al fin y al cabo es un tema de desarrollo tecnológico que parece que ahora han caído de forma importante y estamos hablando de un Bitcoin en que en torno está a los niveles de los $30.000, pero yo recuerdo cuando oí empezar a hablar de todos estos temas allá en el año 2014, 2016, donde estaban por debajo de los $100 y mucho tiempo por debajo de los 1.000. Ahora parece que han caído una barbaridad, pero están a $30.000 y si lo comparamos con donde estaban hace 5 o 6 años, pues vemos que las rentabilidades son todavía muy espectaculares. Se hablaba, comentabais anteriormente, pues el tema de la tecnología que hay detrás. Al fin y al cabo es un mercado no regulado, un mercado donde el pequeño inversor pues ha visto que podía hacer ganancias fáciles en muy poco periodo de tiempo y donde ha estado muy alimentado por la especulación, principalmente de este tipo de inversores más minoristas durante los últimos tiempos. Pero sí que es verdad que las distorsiones de los bancos centrales pues han generado grandes movimientos de capitales de unos activos a otros y esa liquidez que durante mucho tiempo ha sostenido cosas que realmente pues estaban un poco fuera de lugar, pues es lo que ahora supone un problema encontrarle pues el punto medio. Daniel, las criptos, las burbujas, el Nasdaq. Bueno, por la parte de criptos nosotros no intentamos mandar mensajes porque no acabamos de entender, ¿no?, la evolución de lo que son las criptomonedas y desde luego que no lo recomendamos en lo que a un inversor minorista se refiere. Si hay algún institucional que tenga más información y decida, eso ya. Pero para asesorar en nuestras carteras nunca nos lo hemos planteado hasta el día de hoy, en un principio, hasta que no sea un mercado regulado y un mercado con más visibilidad no entra, ¿no? La volatilidad que tiene hasta cierto punto es comprensible, se están retirando estímulos, estamos viendo volatilidades extraordinarias en mercados regulados, como puede ser, pues, como comentabas, ¿no?, los valores del Nasdaq. Entonces, ya os digo, es algo que se podía esperar, que hasta cierto punto llegara a la volatilidad. Es verdad que lo decía Gonzalo, que si vamos a rentabilidades anualizadas te sigues asustando en plazos muy cortos para un activo de riesgo como es. Pero bueno, ya os digo, la idea aquí es sobre todo entender lo que se recomienda y lo que se asesora y desde nuestro punto de vista no tenemos la visibilidad suficiente como para poder recomendarla, ¿no? En cuanto a Nasdaq, bueno, pues Nasdaq está claro que está sufriendo este año, lleva una caída alrededor del 25%, pero lo comentabas al principio del programa, Fernando, el tema de los plazos, ¿no? El Nasdaq, partimos de la base, ¿no?, que es un índice de empresas tecnológicas y que subyacente es renta variable, ¿no? Entonces, yo veía, pues creo que fue ayer, la evolución en los últimos 10 años del Nasdaq. Exactamente veía un ETF, ¿no?, que lo que hace es replicar el Nasdaq 100, ¿no?, con las mayores 100 empresas. Y claro, veías que incluso con la caída del 25% que llevamos este año, pues aproximadamente en 5 meses, las rentabilidades anualizadas que llevamos a 10 años, que es un plazo totalmente normal para una inversión de este estilo, estamos hablando de 15% anualizado, que es una auténtica barbaridad si lo anualizamos a 15 años. Entonces, aquí lo que de verdad hay que entender en estas caídas que se producen en meses es, como hablábamos, ¿no?, estar muy encima de las pantallas y de las diferentes noticias que van surgiendo, pero sobre todo para filtrar el ruido, entender y sobre todo dar el conocimiento al cliente en el sentido, oye, que tú estás en una inversión que es arriesgada, es una inversión que ha ido muy bien, que una corrección del 25% es hasta
cierto punto asumible, siempre y cuando los riesgos los tengamos todos sobre la mesa. Gonzalo, ¿alguna similitud con lo que sucedió en el año 2000 con las .com, lo que estamos viendo ahora? Hombre, las empresas ahora tienen negocios detrás, son tangibles, vemos un poco los resultados, sabemos por qué ganan dinero. Hace 20 años eran más bien promesas y expectativas, ¿no? Cambió mucho la película, algunas desaparecieron para siempre. En el año 2000 Cisco no sé qué precio tenía en el mercado, pero creo que en 22 años no lo ha vuelto a recuperar. Pero sí que también cotizaban empresas como Apple y como Amazon, empresas que siguen estando ahí al pie del cañón. No sé. Exactamente, por el camino hay compañías que han desaparecido. Recordamos, por ejemplo, la mítica Yahoo, que prácticamente ha quedado reducido a nada, y en todos los procesos de evolución tecnológica pues es normal y natural que haya vencedores y perdedores. Es digamos, una selección natural, y aquellas compañías, algunas de ellas que eran promesas, pues hoy son realidades. Sí que es verdad que el gran problema es lo que hemos comentado anteriormente, la valoración. Microsoft era una compañía con gran potencial, pero ese exceso de valoraciones al principio de los años 2000 pues hizo que no volviese a recuperar aquellos niveles que tenía pues hasta pasados 14 años. Luego sí que es verdad que pasados 14 años, desde 2014 hasta nuestros días, pues la evolución ha sido espectacular. Pero realmente se juntan una serie de circunstancias en el corto plazo que llevan a veces los mercados a que se produzcan ciertas distorsiones o sobrevaloraciones, o incluso a veces también infravaloraciones, como ha pasado principalmente a principio de la década de los 80. Con lo cual, para mí el principal riesgo es la retirada de estímulos, la retirada de esa liquidez que ha sido muy abundante en el mercado y donde retroalimentaba todo ese proceso de nuevos máximos en cuanto a valoraciones, y realmente ponerse delante pues era casi una pérdida de tiempo, porque ese flujo de liquidez pues realmente no paraba. Entonces, igual que comentábamos antes con la inflación, si se normalizan los flujos de liquidez, habrá que buscar cuál es el valor que da el mercado a esas compañías, sin tener tanto en cuenta que la liquidez al fin y al cabo va a sustentar las valoraciones, y yéndose a un escenario un poco más neutral. Pero qué duda cabe que la liquidez tan abundante que ha habido en los mercados ha sido una gran parte justificación o explicación de ciertas dinámicas que hemos vivido en los últimos tiempos, y el Nasdaq pues podría ser uno de los ejemplos más representativos. Para concluir, Daniel, ¿algo que quieras apuntar? Antes le preguntaba yo al primer invitado, a Diego Fernández Felices de AIG Banca Privada. Tenemos la sensación, no, que es así, se ve que prácticamente no hay lugares donde esconderse en estos momentos. Lo digo porque caen el precio de las acciones, los bonos, las materias primas, cae también el precio del oro. Sí, está claro que el año está siendo verdaderamente complicado, y para aquellos clientes que pues se hayan empezado a invertir, vamos a decir, en los últimos 10 años, pues es un paradigma nuevo, ¿no? Y aquellos inversores retail pues que hayan invertido pues sin asesoramiento y probablemente tengan cierto pie cambiado, ¿no? A día de hoy, nuevamente, es pues ver el perfil que tenemos, ¿no? Un perfil más prudente. Creo que hay que tener, como siempre, carteras de renta fija, pero renta fija sabiendo muy bien lo que tienen, ¿no? En este caso, recomendaríamos una renta fija con una gestión extremadamente activa y con duraciones muy cortas, ¿no? Para evitar toda la volatilidad que, como comentábamos antes, se está dando en el mercado de renta fija. Y para la parte más arriesgada de las carteras, hay refugio, y el refugio es entender el plazo y sobre todo, delegar la gestión en gestores buenos que a día de hoy están encontrando absolutas oportunidades que van a pagar muy buenas rentabilidades en el largo plazo. Entonces, el refugio, siempre hay refugio, pero muchas veces hay que saber, ¿no? el de verdad dónde estamos, ¿no? Porque si no eres consciente de verdad, el anterior ponente lo decía, ¿no? El tema del riesgo, de que puede haber ciertos clientes que no estén en el riesgo que pensaban que estaban, ¿no? Entonces, eso es un ejercicio que tenemos que intentar hacer todos para de verdad saber el riesgo de la cartera y cuáles son los plazos de inversión. Dicho esto, pues para nosotros
siempre va a haber. No, que decía Daniel que también habíamos hablado también en otras ocasiones, claro, hay que saber muy bien dónde está cada uno, lo que puede esperar, pero claro, también si te encuentras con un mercado en el que los inversores más conservadores están palmando más dinero o están perdiendo más que un inversor moderado, incluso que arriesgado, claro, apaga y vámonos, ahí ya la confusión es total. Volveremos a hablar de ello, por supuesto. Daniel Sancho, Mapfre Gestión Patrimonial, Gonzalo Lardíez, gestor senior, renta variable europea en Adbank. Un placer, muchísimas gracias a los dos, cuidaros y un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Gracias. Igualmente, un saludo. Y nos quedan todavía los gráficos, las tendencias, el trading con David López Arévalo y con Roberto Moro. A vuelta de pausa, hasta ahora.